Hola, mi nombre es Ana María, soy ilustradora y ceramista de Medellín y este es el primer video de varios que voy a hacer porque este año me propuse hacer X cantidad de proyectos en cerámica. Digo X porque en papel tengo varios, ya tengo una lista de ideas, mi expectativa sería hacer uno por mes, pero no quiero generar esa expectativa y ponerme la presión pues externa de tengo que hacer los 12 en el año. Entonces en este momento le vamos a decir X cantidad porque cosas pueden pasar, uno nunca sabe y no quiero pues como eso, generarme la presión y que se vuelva como una tarea que me dé pereza hacerla, como una cosa que debo hacer y no desde donde nació la idea, que es desde el disfrute, desde la exploración, porque estos proyectos son proyectos que quiero hacer como personales, que no están enfocados a la venta, que no están enfocados como a un público, sino que son cosas que yo siempre quería hacer en cerámica y nunca les he podido sacar el tiempo. De la mano también va que pues he querido empezar a hacer videos de YouTube porque siento que el formato de video largo de YouTube es mucho mejor para hablar de la cerámica que los de Reels y Shorts. La cerámica pues es un proceso que tiene mucho tiempo, paciencia, ensayo y error, tiene tiempos específicos que hay que darle y esperar. Y yo creo que todo eso se pierde al editar un video de 30 segundos para Instagram. El primer proyecto que tengo pensado es hacer botones en cerámica. Tengo por acá un montón de botones en una coquita y ya también tengo un board de Pinterest que les voy a mostrar con varias ideas. Entonces, mi idea es mostrarles cómo haría yo esos botones desde cero. Nunca he hecho botones en cerámica, entonces realmente esto va a ser nuevo también para mí. Y mostrar mis procesos, mostrar mis conocimientos y uno nunca sabe que de pronto alguien pueda aprender algo de estos videos. También la cerámica me ha enseñado que todo el mundo nos enseña cosas, entonces puede alguien dejar un comentario y explicarme algo que yo no sabía. Entonces esto simplemente es como para todos aprender juntos. Dentro de los materiales que tengo y voy a usar para hacer botones, está estos botones que me van a servir de referencia, principalmente para anotar como para medir más o menos el tamaño del huequito. Por aquí se ve. Ese pues era un botón muy grande, tengo botones de toda la vida, los plastiquitos. Tengo estos cookie cutters, pues como cortadores de galletas, pero yo los mandé a imprimir en 3D con formas que yo quería, porque a mí me gusta pues mucho como hacer decoraciones para las piezas que hago como con estos recortecitos y creo que serían formas bonitas para unos botones. Entonces tengo todas estas formitas, un punzón, tengo este pitillito que era como de un juguito y con el que hago muchos huequitos, pero creo que es muy grande para los botones. O sea, la cerámica se encoge un poquito al hornearla, pero siento que va a ser un hueco muy grande, entonces igual va a ser un intento, pero para eso tengo el pulsón para hacer como punticos más chiquitos. Y tengo esta que es como una piecita para modelar con la que siento que puedo agrandar huequitos o darles como una formita. Tengo unas ideas en mi board que acá se los voy a mostrar que no tengo cortadores en esas formas, entonces me toca hacerlos desde cero, pero pues, no hay problema, para eso estamos. Por ejemplo, esta casita, eh, había uno de estas florecitas, me pareció hermoso esto, entonces, o sea, puede también que no sean botones propiamente dichos como por la funcionalidad de la camisa acá, pero pueden servir de detalle para cosérselos a un bolsillito o algo y que le agreguen como un toque personal a la ropa. Para empezar a trabajar, yo uso una funda de almohada viejita para aplanar la arcilla. Me gusta porque así el barro no se pega a la mesa y lo puedo manejar como de una manera más fácil. Esta arcilla ya la tengo preparada desde hace rato y separadita, entonces no hay que amasarla mucho y la empiezo a aplanar con un rodillo de madera. En este proceso de aplanarla empiezo a ver que salen burbujitas, las quito con un bisturí o con un punzón y sigo aplanando para
tapar ese pequeño corte que hice y para buscar el grosor ideal que quiero de mis botones. Me gusta poner este plástico sobre mi arcilla antes de sacar cada figurita porque le da una forma, no sé explicarlo muy bien, pero como que hace que la formita tenga una textura, un relieve que me gusta mucho. Uso un botón para guiarme como en la ubicación de los huequitos, como para que me queden muy precisos en todos los botones. Como tengo botones de muchos tamaños, busqué como alguno de algún tamaño parecido a los botones que estoy haciendo en este momento y ya con esos huequitos me guié para hacer los de mis botones. Pues todo esto que ustedes están viendo, yo pues he quitado partes que no son interesantes o que el proceso es muy repetitivo, pero o sea, hacer cerámica y hacer botones de cerámica, una cosa como tan pequeña, igual toma mucho tiempo, o sea, hay que pulirlos, a cada uno hay que darle su ratico. En ese proceso de pulido varios se me dañaron. La arcilla, como son piezas tan pequeñas, se secaron bastante rápido y cuando fui como a repasar los huequitos, lo dañé las piecitas. Entonces hubo unos botones tan pequeños que con haber dañado el primero yo supe que eso no valía la pena y decidí descartarlos todos. Cuando hablo de descartar, creo que realmente el término más correcto sería reciclar y es que toda la arcilla que uno trabaje y no tenga ninguna quema puede ser reciclada. Entonces la idea es dejar secar muy bien esas piezas y después la podemos rehidratar y volver a tener pues la arcilla como plástica para poder trabajar. Entonces todas estas piezas que yo dañé, que no me gustaron como quedaron, simplemente las eché en mi coquita de arcilla para reciclar y cuando tengo ya la coca llena la humedezco y la reciclo. Mi técnica favorita para decorar es usar bajo esmaltes o engobes también se les conoce con esmalte transparente. Entonces yo ya he ido pues comprando bastantes, tengo como una colección grandecita de colores y lo que me gusta también de los bajo esmaltes es que se pueden combinar, entonces tienden a ser muy fieles al color final de la quema, por lo que al mezclarlos entre ellos uno se puede hacer una idea de cómo va a salir el color final. Entonces aquí pues estoy pintándolos, algunos quise hacer como unas cuadrículas, como un poquito este patrón de gingham. Aquí les voy a poner también una referencia para que entiendan de lo que les estoy hablando. Otros simplemente quise pintarlos como de un color de fondo sencillo, pero insisto pues que son botones muy pequeños pero conllevan mucho trabajo. Haber pintado todos estos botones me tomó aproximadamente 2 horas y media para unos botones pues, que son muy pequeños, pero también precisamente por ser pequeños y tener que hacer uso de pinceles más delgados, tenía que tener muchísima más atención al detalle.
ya hice la quema y tengo mis botones listos acá. En el proceso de esmaltar y quemar hubieron varias eventualidades, eh, se me quebraron varios. Incluso cuando ya los estaba montando al horno, estaba poniendo los ladrillos refractarios y cayó uno encima donde tenía varios botones y desastre. Pero bueno, estos son todos los que sobrevivieron. Eh, yo cuando los hice al principio era una cantidad muy grande, eran como 60 botones, teniendo presente que de pronto algunos se me iban a dañar, de pronto algunos no me iban a gustar cómo se veían pintados, y ya al final pues estos son los que quedaron. A mí personalmente me parece que esto fue un éxito. Si les soy sincera, cuando estaba esmaltando yo pensé que esto no iba a funcionar, no tenía mucha fe porque esmaltando me di cuenta que estos huecos eran tan pequeños, aquí se ve, son tan pequeñitos que si el esmalte entra por el hueco era muy difícil para mí limpiar eso. Yo creo que aquí hay uno que los huequitos quedaron llenos de esmalte. Entonces, la verdad es muy difícil que se vea, pero créanme cuando les digo, huequitos quedaron llenos de esmalte, entonces no va a pasar una aguja, no hay manera que pase una aguja, me va a tocar tratar de abrir el hueco con un mototool, pero la verdad, no, esto no hay manera. Este botón, por ejemplo, decorativo, porque no es utilitario. Como me di cuenta esmaltando que estos huecos eran tan pequeños y podía pasar eso, decidí solamente esmaltar, que esmaltar es realmente darle esta capa como brillante que tienen. Acá se ve que es brillante. Y estos, por ejemplo, se ve que son más opacos y mate. Estos no tienen esmalte, porque decidí solo esmaltar una cantidad y los otros dejarlos sin esmalte para la facilidad a la hora de quemar. ¿Qué pasa? Cuando uno quema cerámica que está esmaltada, el esmalte no puede tocar absolutamente nada más. O sea, las piezas en el horno no pueden quedar tocándose, no pueden haber una encima de la otra porque se van a fundir. Y como yo tenía tantas piezas pequeñas, yo me di cuenta que iba a ser muy difícil para mí esmaltar todo esto junto. Entonces, por eso decidí solo esmaltar unos y aquí tenemos la prueba de eso. Y es que yo los apoyé en estas basecitas dentro del horno y este se fundió completamente. No soy capaz de separarlo. Pues si le hago muy duro, probablemente lo reviente. Entonces yo lo quise conservar así como para mostrarles que esto puede pasar. Como yo quiero presentar este proyecto como si fuera un producto real, imprimí estos backing cards para pegar los botones como si los estuviera vendiendo. Me parece que quedaron muy lindos. Este año yo también decidí comprarme una impresora personal para empezar a hacer estas cosas impresas yo misma y me siento muy contenta con el proceso. Esta es la primera cosita que imprimí en mi impresora, entonces la idea es armar como estos paqueticos de producto. Yo hice un tamaño muy estándar y ya según pues como los tamaños de los botones pego las cantidades para que se vea más presentable.
Bueno, y así quedan los botones, se ven muy lindos. Los pegué con silicona caliente, no tenía pistola, entonces pues, con una velita, pero son muy fáciles de quitar, no, no se dañan. O sea, si de pronto la silicona queda pegada al botón, es súper fácil de arrancar porque pues a la arcilla esto no se le pega ni la daña. Entonces ya quedan los botones listos para ser cosidos, se ven muy lindos. La verdad me quedo muy contenta con el resultado pues de este primer proyecto. Creo que aprendí bastante, aprendí pues como a tener muy presente los rangos de encogimiento, los porcentajes de encogimiento de la arcilla, tener presente que cuando hago piezas muy pequeñas y delicadas hay que tomar el tiempo extra de cómo la voy a esmaltar, cómo la voy a poner en el horno sin que se me dañe, pero la verdad quedo súper contenta, me parece que se ve muy lindo. Y bueno, nos vemos en el siguiente video, muchas gracias por estar acá.